Bien, estimados jóvenes, por favor, enciendan la cámara los que faltan. Vamos a comenzar tomando lista. Entonces, mucha atención. Ok, Acosta, Edwin, Presente. Ayla Gusto, Presente. Yared Alay, Presente. Anaí Arriaga, Anaí Arriaga, faltado, Alan Ávila, Daira Banguera, Presente. Itan Beltrán, Presente, profesor, presente. Axel Bobadilla, Justin Bernal, Emily Cagua, Leslie Carreño, Miguel Presente, Cardiel. profe. Profesor, presentaciones por internet. Presente. Ok. Celina Dávila. Presente, profesor. Listo. Antonio Estrada. Scarlett González. Presente. Don Howe. Presente. Anthony Jiménez. Presente. Mireli Jiménez. Presente. Damaris Lanis. Presente. Ariana Loaiza. Ariana Loaiza. Justin Maldonado. Gabriela Miranda. Presente. Y Tati Miranda. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Ángel Miche. Profesor, es que tuve problemas con la laptop. Por eso recién entré. Ya listo, pero llegó un poquito tarde, Justin. No, antes me había Profesor, conectado, yo profesor. también. Bobadilla. Ya, un ratito, Creo al que me salí final, porque tuve problemas con el audio. Por eso digo. al final voy a volver a tomar lista mejor. Ángel Mite. Grace Montiel. Presente. Connie Ortiz. Presente. Valeria Paredes. Presente. Ailín Parrales. Ana Paula Ponce. Nayeli Rivas. Presente. Ani Robles. María Fernanda Rodríguez. Presente. Esteban Rodríguez. Presente. Kleiner Sánchez. Presente. Angelina Tumbaco. Presente. Abel Villasís. Presente. Michael Chiriboga. Presente. Israel Jiménez. Presente. Ya, a ver, ahora sí. A ver, llegó Anaí Arriaga. Llegó Alan Ávila, Sí, estoy, profe, hace rato. pero ingresó tarde o no. No ingresé tarde, no le escuché mi nombre, lo siento. Ya, Axel Bobadilla. ¿Ingresó tarde o no? Sí, profe. ¿Ingresó tarde? Atrasado. Ya. Justin Bernal, ¿ingresó tarde o qué pasó? Presente, profesor. Ya, Justin. Justin, ¿ingresó tarde o qué pasó? O sea, había ingresado en antes, sino que tuve problemas ¿Ya? con el audio y luego me salí y volví a ingresar. Ya. Emily Cagua. ¿Está Ariana Loaiza? Presente. ¿Qué pasó? ¿Ingresó tarde? No, ocurrió un problema con mi laptop y en el grupo se informó. ¿Qué pasó? Justin Maldonado. ¿No está? Ángel Mite. Yo dije presente, profe. Sino que cuando yo iba a decir presente, Bernal comenzó a hablar.
Ya, listo. Dailín Parrales. Dailín Parrales. Ana Paula Ponce. Ani Robles. Presente. ¿Llegó tarde Ani Robles? No, profe, sino que tengo los audífonos medio dañados. Ya, ok. Bueno, ahí está. A ver, revisando todavía, voy a revisar si ya dieron todos la evaluación, porque por ahí algunos estaban pendientes. Y ojalá estén aquí para que la hagan a la evaluación. Vamos a ver. Ajá, hay 3 que todavía no hacen la evaluación. Alan Ávila, ¿está presente o no? Sí, profe, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha hecho su evaluación? Es que no he podido porque se fue el internet. Ya, ¿cuándo se compromete usted a hacerla? Hoy día mismo, profe. ¿En la tarde? Sí, en la tarde. Ya, ok, entonces yo voy a revisar mañana porque usted dice que la va a hacer hoy día, ¿cierto? Sí, hoy día lo voy a hacer. Ya, listo, entonces hágala hoy en la tarde o en la noche que yo mañana voy a revisar. Pero si mañana no está hecha, como usted me prometió hacerla hoy, y si hasta mañana no la hace, le va la nota de 1/10 si es que no la ha hecho hasta mañana. Entonces hágala por favor. Listo, profe. Ok. Bueno, mis estimados jóvenes, vamos a ver el primer tema de formación cristiana de esta quinta unidad. Es un tema que tiene que ver bastante con el aspecto cultural, el aspecto histórico, porque, estimados jóvenes, la Biblia, Jesús, los apóstoles, la Virgen María, pertenecieron a una sociedad concreta y esa sociedad vivió bajo el dominio sobre todo del Imperio Romano en tiempos de Jesús. Pero antes esa sociedad ya había sido influenciada, había tenido influencias de muchos otros imperios que la habían conquistado. La sociedad de Jesús, la sociedad judía, antiguamente, hace miles de años, fue invadida a través de guerras y fue conquistada por los asirios, por los babilonios, por los egipcios, fueron esclavos de los egipcios. Luego fueron esclavos de los romanos e influyó grandemente los griegos, también toda esa parte la gobernó Alejandro Magno de Macedonia. Entonces, todos estos imperios que conquistaron las tierras de Jesús dejaron su huella ahí en el país de Jesús. ¿Sí? Para que me entiendan un poquito más. A ver, le voy a preguntar a Celina Dávila. A ver, Celina, ¿qué imperio fue el que conquistó todo lo que ahorita, bueno, la mayor parte de lo que ahora es América? ¿Qué imperio europeo vino a conquistar estas partes? Estuvieron los españoles, también los ingleses, los franceses y los portugueses. Ya, muy bien, Esteban, muy bien. Ya le quitó la respuesta a Celina. Pero a ver, ahora Celina, ya, está bien lo que dijo Esteban, ¿no? Pero a ver, ahora para usted, Celina, según la respuesta de Esteban, es verdad, esos fueron los imperios que conquistaron América, ¿verdad? ¿Y en qué se nota Sí. la influencia de esos imperios aquí en América, Celina? ¿En qué se nota? ¿En qué nos damos cuenta que esto fue conquistado por españoles y por todos ellos? A ver, le planteo otra pregunta para que se le haga más fácil. ¿Qué idioma hablaban los aborígenes nativos americanos? ¿Hablaban español? ¿Qué idioma hablaban? Antes de que lleguen los españoles, ¿hablaban español? ¿Sí o no?
No, No hablaban español, hablaban aquí en, no hablaba. en la cordillera de los Andes, hablaban sobre todo el quechua, también el aymara, bueno, y otras lenguas de los aborígenes nativos americanos. Entonces, Celina, y para todos, una de las cosas en las cuales nos damos cuenta que estas tierras fueron conquistadas por otros imperios, por ejemplo, es en los idiomas. Llegó a España y todo lo que conquistó España, aquí en América, hoy en día hablamos el español, o dicho con más precisión, el castellano sería más bien. En las tierras que conquistó el imperio portugués, ¿qué idioma hablan? Hablan el portugués. Por ejemplo, Brasil. Las tierras que conquistó el imperio inglés, Inglaterra, ¿qué idioma hablan ahí? Pues hablan inglés. Esos son los países de Estados Unidos y Canadá. Francia también tuvo su parte, conquistó unas partes de Canadá. Por eso en Canadá también hablan francés, hablan inglés y francés. Entonces, jóvenes, cuando un imperio conquista a otro, le deja huellas imborrables. Imborrables. Esas huellas ya se quedan ahí para siempre. Ese es, por ejemplo, una de esas huellas es el idioma. Otra de esas huellas, a ver, le voy a preguntar a Edwin Acosta. Edwin, ¿sí me escucha o no? A ver, Edwin, los incas, es decir, los indígenas que gobernaban el Tahuantinsuyo, la cordillera de los Andes, antes de que lleguen los españoles, ¿de qué religión eran los incas, antes de que lleguen los españoles? ¿Eran católicos, evangélicos, protestantes, mormones, judíos? ¿Qué eran? ¿Qué religión tenían? Dígame lo que usted opine, no importa si no sabe el nombre exacto de la religión. ¿Usted cree que tenían la religión católica, sí o no? Yo diría que no. Por supuesto, Edwin. Ellos no tenían la religión católica. La religión católica llegó a América ¿con qué imperio? Con los españoles y también con los portugueses. Los incas, los aborígenes nativos, ellos tenían otras religiones de tipo naturalista, de tipo animista. Ellos le llamaban, al sol lo llamaban Dios, a la luna, al volcán, etc. Era otra religión con otros dioses. Entonces, fíjense, por eso, jóvenes, con esta introducción arrancamos, por eso es importante recordar que el país de Jesús también fue invadido por muchos imperios y que por tanto esos imperios dejaron su legado. Y es por eso que vamos a conocer un poquito de esos imperios. ¿Cuáles son esos dos imperios? Vamos a ver, especialmente está el imperio romano y el imperio griego. Vamos a hablar de estos temas, el territorio que ocuparon, la sociedad, religión, idioma, los aportes a la humanidad, los ideales que ellos tenían. Miren esta comparación, jóvenes. Del lado izquierdo, todo lo que ven de color verde era Grecia. Todo lo que ven ahí de color verde. Esa península se llama la península de los Balcanes. Esta cultura más o menos tuvo su origen 3000 años antes de Cristo. Es decir, es una cultura que hasta el día de hoy ya tienen 5000 años de historia y de cultura. Imagínense. Y llegó a su pleno apogeo en la polis de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Del lado derecho tenemos la bota italiana con los territorios que fueron ocupados, bueno, no todos en realidad. Ahí está pintado solamente lo que hoy en día es Italia. Pero antiguamente, cuando existía el Imperio Romano abarcaba grandes partes de 3 continentes. Fue un imperio gigantesco. Su máxima extensión fue alrededor del año 117 a.C. y abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, todos los alrededores del mar Mediterráneo era gobernado por los romanos. Por eso los romanos al mar Mediterráneo le llamaban el Mare Nostrum. ¿Qué significa Mare Nostrum? Significa nuestro mar. Así le llamaban al mar Mediterráneo. Imagínense qué grande que era ese país, ese imperio, perdón. Luego, la sociedad griega, en la sociedad griega habían ciudadanos libres y habían no ciudadanos. Los extranjeros no eran ciudadanos. En el pueblo griego, las mujeres no eran ciudadanas. Discriminaban mucho a las mujeres.
Los esclavos no eran ciudadanos griegos. Solo los varones de sexo masculino eran ciudadanos griegos. Los esclavos no eran libres, las mujeres eran libres, pero no tenían derechos. Fíjense, había esa cultura. En cambio, en los romanos, los libres eran los patricios y plebeyos, y los no libres eran los esclavos. Los patricios eran la sociedad más rica, era la clase rica millonaria del Imperio Romano. La religión. En ambos imperios había una religión politeísta. ¿Qué significa politeísta? Significa que tenían y adoraban varios dioses. Pregunta de examen. ¿La religión católica es politeísta o monoteísta? ¿Quién me dice? Monoteísta. Monoteísta. Muy bien. Muy bien, 10 sobre 10. La religión católica es monoteísta. ¿Por qué? ¿Porque adoramos a un mono? No, la palabra mono significa uno. De ahí vienen los monomios, los binomios, los polinomios que estudian en matemáticas ya. Monomio significa uno. En este caso, monoteísta significa un Dios. Por tanto, la religión católica es monoteísta. Entonces, fíjense, Grecia y Roma tenían religiones politeístas y el cristianismo, el catolicismo era monoteísta. Por eso es que se dio un tremendo choque entre la iglesia cristiana católica y el imperio de Roma, sobre todo, por la religión. Y por eso es que a los católicos durante 300 años los perseguían para matarlos. ¿Por qué? Por la religión, en gran parte por la religión, porque los católicos creían y adoraban un solo Dios. En cambio, los griegos tenían muchos dioses. Entonces entonces los romanos decían, esos católicos son unos idólatras. Esos católicos están en contra de la verdadera religión porque solo tienen un Dios. En cambio, nosotros tenemos muchos dioses. Hay que matarlos. Fíjense, estas son las influencias de las culturas. Los dioses griegos eran antropomorfos. ¿Qué quiere decir? Tenían formas humanas, tenían sentimientos y pasiones humanas. Según los dioses griegos, según la mitología griega. Se parecían a los seres humanos los dioses griegos, porque comían, reían, lloraban, luchaban, pero eran inmortales. Se enamoraban, tenían hijos, todo eso, pero eran inmortales. Así eran los dioses griegos. Vivían en el Olimpo, el monte sagrado, se alimentaba de néctar y ambrosía, y el padre de todos los dioses era el gran Zeus. En Roma, en cambio, la religión, bueno, esto era politeísta, eso es lo mismo. El culto, había un culto doméstico, los sacerdotes eran los padres de familia, habían los menes que eran los espíritus de antepasados, tipo los fantasmas, habían los lares, creían ellos en los lares que eran espíritus protectores de casa y los penates que eran los genios del bien. En el culto público había un colegio de pontífices y el pontífice máximo era el rey emperador, es decir, el emperador era el máximo pontífice del Imperio Romano. Es como decir el máximo sacerdote. Por tanto, el emperador de Roma tenía el poder religioso y tenía el poder civil para las guerras y para la economía. O sea, tenía un poder absoluto. Por eso es que los emperadores romanos, algunos de ellos, se hacían adorar como dioses. Pasaban frente a los sirvientes y les decían, arrodíllate, yo soy Dios, bésame los pies porque yo soy Dios para ti. Si yo quiero, tú sigues viviendo. Y si yo quiero, ahorita mismo te mueres. Con una palabra, con una orden que yo dé, tú te mueres. Así que yo soy Dios para ti y tienes que adorarme. Miren, así era el emperador de Roma. ¿Qué les parece? Luego el imperio romano adoptó muchas cosas del culto griego. Miren, este es el idioma. Miren, conozcan las letras del alfabeto griego. ¿Por qué se llama alfabeto? Porque el nombre se deriva de las dos primeras letras griegas. ¿Cuál es la primera letra griega? La primera letra griega se llama alfa. ¿Y cuál es la segunda letra griega? La segunda letra griega se llama beta. Miren, ahí está. De ahí viene el nombre alfabeto, de las dos primeras letras griegas. Luego viene alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, phi, chi, psi y omega. Estas son todas las letras del alfabeto griego.
El griego es una lengua originaria de Grecia, pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas y el alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a otros, al alfabeto latino, cirílico y copto. O sea, Grecia, jóvenes, es la madre de la cultura occidental. De aquí nació el alfabeto prácticamente, para poder escribir. Y este es el abecedario romano o latino. ¿Y de dónde viene la palabra abecedario, profe? A ver, ¿quién me dice? ¿Ya intuyeron? ¿Ya se dieron cuenta? ¿De dónde viene la palabra abecedario? A ver, ¿quién es pila si ya se dio cuenta de dónde viene la palabra abecedario? Profesor, A ver, para mí sería es como el conjunto de todas las letras. no, sí, eso es el abecedario, pero yo digo la palabra abecedario viene de estas tres primeras letras. A, B, C. De aquí viene A, B, C, dario. Ese nombre abecedario viene de las tres primeras letras latinas, la A, la B y la C. En cambio, la palabra alfabeto viene de las dos primeras letras griegas. Miren, ahí está. Entonces, bueno, esto en cuanto a los romanos. Por tanto, el idioma que hablaban los romanos se llamaba latín y lo utilizaba en todo el imperio. Todo el mundo tenía que hablar latín. Cuando se combinó el latín con otras lenguas, se formaron las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? Son las que se derivaron, las que nacieron del latín. Ejemplo, el español, el portugués, francés, italiano y rumano. Son 5 las lenguas romances, es decir, que nacieron del Imperio Romano, de Roma. Muy bien, en cuanto a la filosofía, a Grecia se los considera los padres de la filosofía y los primeros científicos. Miren qué importante esta civilización griega. Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales en lugar de recurrir a la religión o a la magia. En filosofía se plantearon la interpretación racional del universo y la naturaleza. Sus filósofos más importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Grandes genios de la humanidad, estos tres filósofos. Roma, en cambio, el romano era un poco diferente al griego. El griego le encantaba dedicarse a la parte intelectual, a la filosofía. El romano, en cambio, era un hombre más práctico. No se preocupó demasiado por filosofías, por las teorías, etc. Su gran aportación a la filosofía fue fundamentalmente a través de la ética, la moral, la filosofía y el comportamiento, y a través de las leyes, el derecho romano, por ejemplo. Pero eran hombres más prácticos. Los romanos eran hombres de guerras, más bien. La mayoría de romanos se dedicaban a ser soldados para las legiones del Imperio Romano que iban a guerras inmensas conquistando territorios gigantescos en Europa, en Asia, en África, donde sea. Entonces, bueno, pero también tuvieron algunos filósofos, no tan famosos como los griegos, pero sí muy importantes, como Lucrecio, Cicerón y Séneca. Ahí está. ¿Qué les parece? Miren, todas estas culturas influyeron en el país de Jesús. Estas, especialmente los griegos y romanos. En Grecia es la base de todo conocimiento científico, fue cultivada de manera, la matemática, se refiere a la matemática. En la Grecia antigua se la cultivó de una manera especialísima, a través de la escuela pitagórica de Pitágoras. De ahí viene, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Lo inventó él, este griego, hace miles de años atrás. Él lo inventó, el teorema de Pitágoras. ¿Ya les han enseñado el teorema de Pitágoras o no? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Miren, Pitágoras era griego. Entonces ellos desarrollaron muchísimo la matemática. Los romanos, el aporte más importante que ellos hicieron fueron los números romanos. Aquí están, miren. A ver, ¿quién me dice qué número es esto? En números arábigos. ¿Qué número significa esto de aquí? 22. 22. Muy bien, este es el número 22. Entonces, mire, los romanos inventaron esos números romanos. Bueno, aquí con el mouse no me salen bien los números, pero es el número 22. Muy bien. Entonces, fíjense qué aporte tan grande. En la medicina, los griegos hicieron notables aportaciones a la fisiología y a la anatomía.
Entre ellos, el médico más destacado es Hipócrates. Incluso los doctores, hasta el día de hoy, ellos hacen el juramento hipocrático. Es un juramento que tiene su nombre de Hipócrates, Hipócrates Galeno, el médico griego, donde los médicos juran que van a defender la vida como de lugar. Hasta el día de hoy se maneja eso. En Roma, en los primeros tiempos, la medicina romana era medio magia, medio religión, pero poco a poco se dejó sentir la influencia de la medicina griega. La medicina griega era mucho más científica que la romana. Pero miren, también hicieron su aportación en la parte de la medicina. Ahora, en la astronomía, ni se diga la astronomía. En la astronomía, los griegos descubrieron que la Tierra era esférica. Aquí está la esfericidad de la Tierra. Ellos dijeron, la Tierra no es plana, la Tierra es una esfera. Aristarco de Samos determinó que el centro del universo es el Sol y no la Tierra. Miren. En Roma, el filósofo romano Lucrecio, la materia estaba constituida de átomos imperecederos. Bueno, también tuvieron sus filósofos que hacían su apreciación sobre la astronomía. Miren lo que dice, nuestro mundo es solo uno entre un infinito de mundos coexistentes. ¿Qué quería decir con esto? Que había muchos otros planetas. Hace 2000, hace 3000 años, sin que todavía inventen los telescopios, sin haber mandado naves espaciales al universo, ya los griegos, los romanos, por razonamiento lograron deducir que habían más planetas en el universo. Miren, entonces, qué importantes estas culturas. En el arte, ni se diga, jóvenes. Los griegos dejaron un legado que ha influido decisivamente el arte occidental. Los valores del arte griego fueron asimilados por los romanos. Acuérdense que el imperio griego es más antiguo que el imperio romano. Entonces, el arte de Grecia se lo tomó Roma para seguirlo desarrollando. Ellos desarrollaban mucho la proporción, el equilibrio y la perfección. Y destacaron su escultura y arquitectura. Miren esta obra de aquí, jóvenes. El Gran Coliseo Romano. Tiene casi 2000 años de existencia y todavía está en pie. Y en una gran parte todavía se hacen conciertos y la gente entra a escuchar conciertos aquí. El Gran Coliseo Romano, hasta el día de hoy. Eso es una maravilla de la ingeniería y arquitectura romana. Miren este de acá, este edificio, me parece que es un templo que está en el Monte Olimpo, en Grecia. También muestra la grandiosidad de la arquitectura y la ingeniería de los griegos. Es una cosa espectacular, joven. ¿Qué ideales tenían? Los griegos, sus ideales eran libertad y democracia. Estos fueron los aportes más importantes. Ellos creían en la libertad y en la democracia, la entendida a su manera. Porque por más que tenían libertad, igual tenían esclavos. Ellos decían, la libertad es buena, pero igual tenían esclavos. Entonces, ellos decían, la libertad es buena para la gente rica. Los esclavos sigan siendo esclavos. O sea, todavía era una forma imperfecta de entender en ese sentido la libertad. Ellos entendían que los profesores se contradecían. Claro, claro, había contradicción ahí, porque decían la libertad y la democracia es buena, pero ellos tenían esclavos. Entonces, había una contradicción. Pero ellos ya sentaron las bases, por lo menos, de la libertad y la democracia. Gracias a ellos, hoy en día existe la democracia. ¿Será el mejor sistema? No lo sabemos, pero al menos entre dictadura y democracia parece que es mejor la democracia, porque se respetan las libertades fundamentales de las personas. En una dictadura no, en una dictadura se restringe las libertades de las personas. Grecia permitió la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, pero claro, siempre y cuando ese pensamiento no vaya en contra de las autoridades. Aquí hay otra contradicción. Porque si alguien pensaba o decía cosas en contra de las autoridades y decía, yo no estoy de acuerdo, tal autoridad es corrupta, tal autoridad está haciendo mal tal cosa, enseguida da la pena de muerte. Entonces se contradecían, ¿no? Pero al menos ya comenzaron a sembrar los ideales de libertad y democracia. Los romanos, cuando luchaban en nombre de sus dioses, creían que mientras luchaban, sus dioses los observaban. Miren, su tarea era expandir el imperio. Por eso los romanos eran prácticos, eran militares, eran guerreros. Y ellos decían que expandiendo el imperio, ellos iban a civilizar a los pueblos conquistados, aunque no conocieran la cultura romana. Ellos le iban a enseñar el latín,
Y ellos les iban a enseñar un montón de cosas. Bueno, eso era en teoría. Porque en la práctica, una vez que conquistaban un territorio, lo que más les importaba era que le paguen los tributos, los impuestos, que les den el oro, la plata, la riqueza. Eso era lo que más buscaban. Y que les sigan pagando tributos, impuestos. Bueno, aquí están fotografías, dibujos, mejor dicho, de escenas de la vida de los griegos y de los, sí, especialmente de los griegos. Eran sociedades muy avanzadas para su época, muy organizadas, con una arquitectura extraordinaria, con un nivel de desarrollo de pensamiento filosófico increíble. Eso ha hecho, jóvenes, de que en Europa estén los países más desarrollados del mundo. Eso, la filosofía, el pensamiento, la escritura, las letras, la educación, eso lo han cultivado en Grecia, en Roma, desde hace miles de años. Entonces, fíjense, todo esto, y aquí está también las influencias de Roma, todo lo que Roma desarrolló influyó directamente en el país de Jesús. Por eso estamos estudiando estos temas, jóvenes. Acuérdense que el país de Jesús fue conquistado por los griegos y después que se fueron los griegos fue conquistado por los romanos. Entonces, directamente, estos países estaban eran influidos por estas culturas griega y romana. Es por eso que Jesús no solo hablaba hebreo, hebreo es el idioma del pueblo de Jesús, de los judíos. Jesús además hablaba el griego y además hablaba el latín y el arameo. Se dice que Jesús hablaba hasta 4 idiomas. O sea, Jesús era una persona muy culta, muy inteligente también. ¿Sí? Itan Beltrán, ¿sí sabía eso? Que Jesús hablaba varios idiomas. No, profesor, no sabía. Bueno, ahora ya tienen un dato más, miren. Jesús hablaba hebreo, arameo, latín y griego. Esos idiomas hablaba Jesús. Ahora, el país de Jesús, hoy en día se llama Israel, ¿no? Y tiene 3 grandes regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Galilea, Samaria y Judea. Miren, aquí está. Galilea está al norte, aquí la estoy delineando, esto es Galilea. Esto es Samaria, miren, está en el centro, todito esto es Samaria. Y lo del sur, que es el territorio más grande, esto se llama Judea. Y aquí está la capital de Israel, que se llama Jerusalén. O se llamaba en tiempos de Jesús, pues Jerusalén, era la ciudad más importante. ¿Sí? A ver, dice Jesús era de Galilea. Es decir, Jesús era de acá arriba, del norte. Por aquí nació Jesús. Por eso le decían Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque aquí vivió, pues en Nazaret, en este pueblito de la región de Galilea. La capital era Jerusalén y estaba dentro de Judea, ya les indiqué. Era el centro económico, político y religioso. Jerusalén estaba el único templo judío del mundo en la ciudad. Por eso era la ciudad más importante, porque ahí estaba el único templo judío del mundo. Y en la época de Jesús, aquí está lo que yo ya les expliqué, estuvo bajo el dominio de los romanos. Cuando Jesús nació, su país estaba conquistado, dominado por los soldados romanos. Entonces, ¿Jesús pagaba impuestos a los romanos? Pues sí, tenía que pagarles. Aquí está la dominación romana. En el año 63 antes de Cristo, es decir, 63 años antes de que nazca Jesucristo, los romanos invadieron Jerusalén. Al mando del general Pompeyo. ¿Sí? Entonces, Roma procura conservar las costumbres locales, se reserva la política exterior, controla la moneda y los caminos. Y aquí está, exige un tributo elevado, es decir, les cobraban impuestos elevadísimos. Para conseguir estos fines se sirve de hombres fieles y el judío Herodes, que era un completo traidor de los judíos, trabajó a favor de los romanos, cobrándole los impuestos para que se enriqueciera el imperio romano. Esto ha sucedido hace miles de años y sucede hoy en día todavía, jóvenes. Lo que ha hecho, por ejemplo, Lenín Moreno con el Ecuador. Lenín Moreno es un verdadero antiecuatoriano. Él
llegó a presidente y comenzó a trabajar para Estados Unidos, no para el Ecuador. Por eso todas las riquezas se las llevó o las han entregado pues a empresas transnacionales y a esos grandes imperios que existen hoy en día. Bueno, nos volvemos a conectar para culminar el tema. ¿Listo? Vámonos.